y también dependen de él las instalaciones y equipos audiovisuales y de televisión de esta institución. Soy responsable de la televisión legislativa, el centro multimedia y de la actividad mediática del Parlamento Europeo. El día de hoy nos platicará sobre la construcción de planes estratégicos de comunicaciones, manejo de crisis y mecanismos sobre manejo de información, veracidad y fake news en los parlamentos. Adelante, por favor, director, la palabra es suya. Empiezo, como no, por dar las gracias a los organizadores por invitarme a participar en este Congreso de Buenas Prácticas de Comunicación Parlamentaria 2021. Y especialmente quería saludar a Luciana, a Eduardo y también, como no, al canal del Congreso Mexicano por haberme invitado. Un fuerte abrazo a todos los participantes. Es cierto que el año 2021 es un año muy particular en lo que respecta a la comunicación. A la comunicación parlamentaria en particular, tanto en Europa como en América Latina. Comunicar en tiempos de una pandemia mundial nos une, a pesar de la distancia, pues compartimos los mismos desafíos, las mismas problemáticas y la misma reflexión que hacer ante la crisis. Os propongo, durante mi presentación desde Bruselas, trasladaros la experiencia del Parlamento Europeo, cómo hemos resuelto algunas de las cuestiones, de los desafíos técnicos y políticos a los que nos hemos enfrentado durante esta crisis. Y empiezo brevemente por comentar el momento en el que estamos viviendo en la Unión Europea. Un contexto histórico, un contexto político, un contexto difícil, en el que la actividad parlamentaria nos ha empujado a adoptar nuevas maneras de comunicación. Lo que está claro para nosotros es que nuestra actividad, en tanto que comunicadores públicos, tiene que seguir la actividad política de nuestros parlamentos. Por eso, por supuesto, me gustaría daros algunos ejemplos de cómo hemos vivido esta gestión de la comunicación institucional ante los desafíos impuestos en un contexto político y socioeconómico europeo, sobre todo en esta situación de pandemia de COVID-19. Como todos los parlamentos que estamos representados aquí en este Congreso, el Parlamento Europeo, a través de su actividad legislativa, tiene una influencia decisiva en la vida de los ciudadanos. En Europa estamos viviendo una especie de revival de lo que es la Unión Europea, una reconfiguración, y estamos afectando e incluso definiendo el futuro de la Unión, desde la economía al mercado laboral, desde la salud, también las relaciones entre personas, desafíos humanos e incluso el concepto de democracia se están poniendo en cuestión. Existe una actividad parlamentaria única que da cumplimiento a este tipo de desafíos. Y un ejemplo de esta actividad parlamentaria sería, por ejemplo, desde el Parlamento Europeo, la respuesta sanitaria a la crisis sanitaria del COVID-19. La pandemia del coronavirus ha supuesto verdaderamente un cambio en la estrategia, en la actividad parlamentaria del Parlamento Europeo. Hemos tenido que aprender a trabajar de otra manera en el Parlamento Europeo y también hemos tenido que tener más que nunca una actividad de comunicación, yo diría que inusitada. Si me permiten, voy a nivel tanto económico como a nivel social. El Parlamento Europeo no ha parado su actividad. Desde la Unión Europea, por tanto, estamos viviendo un periodo frente a la crisis
intentando coordinar las respuestas nacionales de los Estados miembros, y tan pronto como estamos dando respuesta a esta pandemia, nosotros desde aquí, desde el Parlamento Europeo, estamos adoptando medidas concretas para responder a la situación sanitaria. Me gustaría que además tuviésemos conciencia de que incluso en un periodo post-Brexit ha habido una adopción de presupuesto a largo plazo de la Unión Europea que, junto con lo que llamamos el instrumento financiero Next Generation EU, ha supuesto recientemente el mayor desembolso financiero, el mayor estímulo económico jamás consentido por la Unión Europea, un total de 2,5 billones de euros para salir de la crisis económica. La aprobación rápida de este presupuesto fue un hito, digamos, en la actividad del Parlamento Europeo, junto también con la aprobación de un certificado digital que nos ha permitido a los ciudadanos europeos movernos libremente y viajar por Europa durante estas vacaciones de verano. Como os comento, esta actividad parlamentaria no ha acabado. En definitiva, la democracia no se ha detenido ante este contexto político, económico y social tan difícil. Al revés, se ha incrementado la actividad del Parlamento Europeo y hemos intentado adoptar legislación y seguir nuestra actividad parlamentaria con una comunicación que corresponde a esos periodos de crisis que acabo de mencionar. Me gustaría ahora, si el prompter me lo permite, mencionar algunas de las acciones en comunicación parlamentaria que hemos llevado a cabo. Son varias acciones innovadoras que me gustaría señalarles como ejemplos de cómo desde una institución como el Parlamento Europeo hemos adaptado nuestra comunicación a una nueva realidad. El primer ejemplo es la lucha contra la desinformación, contra las fake news. Crisis muchas veces es sinónimo de desinformación y efectivamente nunca la palabra infodemia ha sido de tanta actualidad en nuestros foros de discusión, en nuestras redes sociales y académicas. Es, la verdad, un elemento en el que el Parlamento Europeo ha invertido muchísimo, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la organización interna. Hemos creado dentro de la administración del Parlamento Europeo un grupo de trabajo específico para luchar contra la desinformación. Es importante porque vemos que cada vez más hay una serie de ataques desde fuera de la Unión Europea que intentan destruir nuestro sistema democrático, y es importante alertar tanto a nuestros medios de comunicación como a los eurodiputados y a las demás organizaciones democráticas de este tipo de ataques de desinformación. El segundo ejemplo que quería comentarles es cómo hemos asegurado que nuestras instalaciones audiovisuales en el Parlamento Europeo sigan estando activas, presentes. Esta presentación que estoy haciendo ahora mismo la estamos llevando a cabo desde un estudio de televisión del Parlamento Europeo. Pues es para decirles que en ningún momento durante la pandemia nuestras, digamos, instalaciones audiovisuales se han cerrado para los periodistas. Nuestras salas de prensa, nuestras zonas de trabajo han permanecido abiertas desde el inicio de la pandemia, incluso durante los periodos tristes de confinamiento. El tercer ejemplo que les quería dar
es nuestro sistema de ruedas de prensa. El Parlamento, como todos ustedes saben, es una institución tremendamente abierta a los periodistas. Y desde el inicio de la pandemia quisimos seguir siendo activos y hemos desarrollado un sistema para permitir a nuestros periodistas participar en nuestras ruedas de prensa. Gracias a una nueva tecnología que hemos desarrollado, los medios de comunicación han podido seguir las sesiones en streaming y hacer preguntas en las 24 lenguas oficiales de la Unión. El sistema ha funcionado muy bien y lo han acogido los periodistas con gran entusiasmo. Hemos podido hacer conferencias de prensa desde toda Europa. Todos los periodistas en Europa han podido participar en este sistema online y muchas veces incluso hemos tenido más seguidores en línea que si el evento se hubiera desarrollado de manera física. El cuarto ejemplo que quería mencionarles es los webinars y los eventos híbridos. Desde el comienzo de la pandemia, nuestros eventos, conferencias, seminarios dedicados a periodistas se adecuaron a un formato híbrido o puramente digital. Y esto nos permitió seguir organizando sesiones de información y también explicar la desinformación y explicar también los principales asuntos que marcaban la actualidad política y legislativa del Parlamento a los periodistas. Hemos tenido webinars sobre el Pacto Verde Europeo, sobre la crisis, por supuesto, sanitaria, sobre el papel que desempeñan las agencias de noticias, sobre la libertad de prensa. Estos son algunos ejemplos de estos webinars. Por último, el último ejemplo que quería mencionar es el apoyo a la actividad de los medios. Recientemente, el Parlamento Europeo ha creado un premio de periodismo Daphne Caruana Galizia, que era una periodista que fue asesinada recientemente. Lo que intentamos con este tipo de premios es fomentar un periodismo de calidad, dar apoyo al trabajo que hacen los periodistas y, por supuesto, fomentar los valores de libertad de prensa y libertad de comunicación. Y también hemos puesto en marcha una serie de subvenciones y ayudas para programas de medios de comunicación y de información sobre la Unión Europea. Todos estos ejemplos ilustran la naturaleza de la comunicación institucional que estamos siguiendo en el Parlamento Europeo y nuestro objetivo principal, que es apoyar el trabajo de los medios como elemento esencial de nuestras sociedades democráticas. Sobre todo en tiempos de campañas de desinformación y también fomentando la prensa de calidad, la prensa seria, que es la que nos permite desarrollar en definitiva la democracia y el trabajo parlamentario. Voy concluyendo ya mi intervención pues con una reflexión que quería hacerle a ustedes. En este momento de crisis es importante que nosotros como comunicadores sigamos la actividad legislativa, que esa actividad parlamentaria siga viva y que sigamos dando ejemplo y encontrando soluciones innovadoras ante situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora mismo en Europa y también en América Latina. Tenemos que los parlamentos seguir al frente de la comunicación a pesar de la crisis. Nuestra acción ha estado guiada por el principio fundamental de que la democracia no puede parar, incluso en términos de situaciones de crisis. Aquí estamos todos, hemos dado y creado nuevos paradigmas de comunicación parlamentaria y actuaciones con los medios desde un punto de vista y en un contexto cada vez más difícil, también con la ayuda del medio digital. Y ahora
una vez que volvamos un poco a la normalidad, ¿qué tipo de normalidad vamos a querer? Es una reflexión que tenemos que ir haciendo cada uno de nosotros. Dicho de otro modo, tenemos que reflexionar sobre qué queremos mantener en esta nueva normalidad, si queremos mantener algunas de las experiencias que hemos desarrollado en este mundo COVID durante el periodo post-COVID. Y por eso me parece tan importante que se haya celebrado este Congreso para Comunicación Parlamentaria, porque ha sido un elemento magnífico para compartir experiencias, aprender unos de otros y, bueno, seguir, como estamos todos, al frente de la comunicación parlamentaria. Muchísimas gracias por su atención. Director, muchas gracias por compartir su amplio conocimiento y experiencia con nuestros asistentes y la audiencia en redes sociales de América Latina. Mire, a lo largo de la ponencia nos hicieron llegar unas preguntas para que usted con su expertise nos haga favor de responderlas. La primera es, cuando se hace un plan estratégico de comunicación en un parlamento, ¿cómo se maneja el tema de la diversidad de voces para lograr un equilibrio entre las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria? Adelante. Bueno, nuestra principal tarea es efectivamente establecer un plan de comunicación ante algún elemento que nosotros consideremos políticamente relevante o que tenga una especial importancia para el ciudadano. Es cierto que no es difícil en un parlamento encontrar, digamos, un hilo común entre diferentes tendencias políticas, derecha, izquierda, centro, liberales. Y además, en el Parlamento Europeo se añade la complejidad de que es un Parlamento Europeo donde están 27 Estados miembros con diferentes culturas, tanto del norte como del sur, del este o del oeste de la Unión Europea. Para nosotros lo que es fundamental en primer lugar es determinar qué mensaje queremos enviar desde un Parlamento Europeo ante una actividad legislativa. Y ahí, pues, al determinar estas prioridades, creo que tenemos un cierto consenso entre las principales fuerzas políticas. En el momento en que las principales fuerzas políticas se ponen de acuerdo entre ellas para adoptar una legislación, para adoptar una resolución legislativa, en ese momento nuestra tarea se simplifica. Porque nuestro principal problema para desarrollar un plan de comunicación es que haya un acuerdo a nivel del Parlamento. Una vez que hay un tema, por ejemplo, comunicación sobre COVID, en la que hay un acuerdo a nivel de las fuerzas políticas parlamentarias, ahí sí que nosotros damos un paso adelante para explicar, para analizar esa decisión tomada por el Parlamento y sobre todo para distribuirla en todos los canales de comunicación posibles. En nuestro plan de comunicación siempre hay un principio básico, un mensaje, varios canales. Un mensaje que es el mensaje acordado por el Parlamento y donde vamos a colocar todos, ese mensaje en todos los canales de distribución posible para darle la máxima difusión. Canales sociales, televisión parlamentaria, canal multimedia, televisiones nacionales, y ese es el objetivo principal de nuestro plan de comunicación, que un elemento en el que hay un consenso del Parlamento y que tenga una importancia política relevante para el ciudadano, que nosotros le demos la máxima difusión a través de todos los canales a nuestra disposición. Qué enriquecedor y qué importante conocer estos datos, director. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué diferentes tipos de crisis pueden afectar la comunicación parlamentaria? La palabra es suya. Bueno, yo creo que la principal crisis que nos afecta a nosotros, en tanto que comunicadores del Parlamento, es una situación de crisis política. La tuvimos, por ejemplo, en el momento del Brexit, en el que había una situación política muy complicada con el Reino Unido, en el cual, bueno, pues teníamos que comunicar cuál era la posición del Parlamento Europeo
en un momento en que no sabíamos todavía cuál iba a ser la posición ni del Reino Unido ni de la Unión Europea, y el mayor desafío es enfrentarte a lo desconocido. Yo siempre digo que nosotros, en tanto que comunicadores, tenemos que tener clara una idea. Hay un mensaje que no lo hacemos nosotros, el mensaje es un mensaje político adoptado por nuestros congresos, por nuestros parlamentos, y nosotros lo que tenemos que hacer es poner ese mensaje en una caja de regalo, que ese mensaje parezca muy bonito. Cuando el mensaje está claro, está muy bien definido y muy bien determinado, nuestra tarea en tanto que comunicadores es fácil. Cuando el mensaje no está claro o las diferentes fuerzas políticas no encuentran un consenso para lanzar un mensaje, nuestra tarea se convierte en una tarea difícil o casi imposible. Es la bambalina, el juego que tenemos que tener un poco de acróbatas para comunicar sin producir daño a la institución ni a ninguna de las fuerzas políticas que componen el Parlamento. Claro, siempre ser imparcial, sin tomar parte de ningún partido, sin ninguna ideología y el informar a la gente. Esa es la labor. Aquí tenemos otra pregunta. Sobre el manejo de la información y las fake news en los parlamentos. ¿Cree que debería haber algún tipo de regulación al respecto? ¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión y la difusión de fake news? ¿Qué se puede hacer desde la comunicación parlamentaria al respecto, director? El límite, como bien dices tú, es muy fino y tenemos que tener cuidado en el momento de luchar contra la fake news, contra la desinformación, en no traspasar esa frontera entre la libertad de comunicación y combatir la desinformación. Desde el Parlamento Europeo nuestra experiencia es, ojo, no tenemos que combatir toda la desinformación que nos llegan con los mismos medios, porque muchas veces lo que podemos estar provocando es que aumentemos exponencialmente esa desinformación. Si empezamos a combatir la desinformación con medios sociales, con Twitter, con otros medios sociales, con comunicados de prensa, muchas veces creamos una bola de nieve en la cual al final salimos perjudicados todos, porque damos más expectativas a esa desinformación que lo que nosotros queremos. Nuestra estrategia consiste sobre todo en identificar la desinformación, identificar las fake news, analizarlas, comunicárselas a nuestros diputados y comunicárselas también a los periodistas para que tomen bien nota que esa actividad de desinformación es incorrecta, sin darle demasiada publicidad. Y para ello hemos creado un grupo de trabajo específico que sigue estas noticias de desinformación. Y digamos, otro elemento muy importante es facilitar la vida a los medios de comunicación serios, que dan información veraz. Porque si les ayudamos a estos medios, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Si a estos medios les damos la información pertinente, adecuada, imparcial y real, estos medios reflejarán verdaderamente lo que está ocurriendo y nos servirán de contrapeso a la actividad de desinformación que pueden tener otras fuentes, digamos, interesadas. Director, muy importante estrategia que nos hace usted saber en estos tiempos que la globalización, que el auge de las redes sociales precisamente ha hecho un auge en esta problemática de las fake news. Por acá nos hacen llegar otra pregunta. ¿Cómo ven el futuro la comunicación parlamentaria? Yo veo un futuro muy prometedor. Precisamente en los tiempos de COVID había una cuestión fundamental en sí, los medios y nosotros como comunicadores, como canales parlamentarios, podíamos adaptarnos a esos cambios que veíamos venir, a esa no presencia física de periodistas, no presencia física de diputados. Y creo que hemos superado con creces esa prueba a la que nos estaban sometiendo. El futuro nos indica que cada vez vamos más hacia lo digital.
Nuestra experiencia es que cuando hemos puesto en marcha ruedas de prensa, conferencias de prensa, webinars de manera digital, hemos tenido incluso más presencia, más seguidores que durante la presencia física de los periodistas en nuestros recintos del Parlamento Europeo. Y yo creo que por ahí van a ir cada vez más, digamos, los tiros de la comunicación parlamentaria. Adaptarnos a un mundo digital, crear cada vez más experiencias online, experiencias en las que cualquier periodista de cualquier país de América Latina pueda dirigir una pregunta a su diputado en un momento real, en un momento online, y como estamos haciendo ahora mismo, cada vez eliminar más las barreras físicas gracias a las barreras digitales. Yo creo que por ahí va a ir el futuro de la comunicación parlamentaria, sin lugar a dudas. Así es, director, y que también pues este medio digital permite llegar a un sector que son los jóvenes, ¿no? Que ya más que presencial somos muy digitales. Entonces, también la cuestión de la pandemia por COVID-19 nos hizo acercarnos un poquito a este tipo de herramientas que nosotros estamos llevando a cabo, que son realmente muy funcionales y que hay que explotar. Y por último, ya para cerrar esta ronda de preguntas, director, ¿cómo puede la tecnología ayudar a la transparencia en las comunicaciones y actos parlamentarios? Nosotros, como ejemplo de buenas prácticas que hemos desarrollado hasta ahora, ha sido, bueno, en el momento en que se cerró físicamente el Parlamento porque los diputados no podían entrar en el edificio parlamentario, lo que hicimos fue desarrollar nuevas tecnologías que permitían el voto a distancia de los diputados. Teniendo como principio de base que la democracia no se podía parar, tuvimos que echar mano de esas nuevas tecnologías para aumentar la transparencia, para que el ciudadano visualizara en directo las intervenciones de los diputados desde sus casas, desde Finlandia, desde Grecia, desde España, desde Italia, que vieran en directo cómo sus diputados intervenían, cómo defendían los intereses de los ciudadanos y cómo podían votar a distancia. Para nosotros ha sido, digamos, un descubrimiento esencial ver que a pesar de todas las restricciones del COVID, a pesar de los problemas de poder viajar entre Estados miembros, la actividad parlamentaria ha continuado y, en definitiva, la democracia ha demostrado que es mucho más fuerte que cualquier crisis. Por eso tenemos que seguir en ese camino. Nuestra actividad parlamentaria tiene que seguir investigando en estos ámbitos de transparencia, de mayor digitalización y de mayor intervención y presencia de los diputados en el mundo digital. En verdad, gracias de nuevo, director Jesús Carmona Núñez, por su tiempo, disposición y por compartir su amplio conocimiento. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y todo lo mejor a los asistentes y a la comunicación parlamentaria. Soy Liseta Arriaga y a nombre del canal del Congreso de México y la Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual Parlamentaria. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Liseta Arriaga, y por supuesto también agradecemos muchísimo la aportación de Jesús Carmona, quien es el director de medios del Parlamento Europeo, por esta conferencia magistral en el marco, por supuesto, del primer Congreso de Buenas Prácticas de Comunicación Parlamentaria. Comentarles que en punto de las 12 del mediodía del centro de México se estará llevando a cabo la clausura formal de estos trabajos. Nosotros lo invitamos a continuar muy al pendiente, por supuesto, a través de la señal del canal del Congreso.